Hola mi gente, mi nombre es Isidro y hoy vamos a hablar acerca del carbón. Espero que les guste. Comenzamos. El carbón ha sido una fuente importante de energía durante siglos y aún hoy en día sigue siendo una fuente crucial de energía en muchos países. Desde su papel en la revolución industrial hasta su uso actual en la producción de energía eléctrica, el carbón ha impulsado el desarrollo y la economía en todo el mundo. Y actualmente no hay un tema más polarizante que el carbón. Para nosotros es como un gusto culposo, porque tiene muchas cosas buenas. Más carbón, más, menos, nada. Para empezar, el carbón es una fuente de energía abundante en muchos países, lo que lo convierte en una opción atractiva y económica. Las centrales térmicas de carbón pueden producir energía de manera constante y predecible, lo que es importante para mantener la estabilidad en la red eléctrica. La tecnología de combustión de carbón es madura y bien establecida, lo que la hace fácil de implementar. Provee el 28% de la energía total y produce el 40% de la energía eléctrica en el mundo. Y por último, tiene la mayor densidad energética de todos los combustibles del planeta. Así que un fuerte aplauso para esta inerte barra de carbón. Por otro lado, es de las cosas más sucias que hacemos los seres humanos en el planeta. Todo desde la minería del carbón, lavarlo, transportarlo, quemarlo, y todavía se tiene que poner en algún lugar todas las cenizas que se produjeron. Todo un mugrero. Y por si no fuera poco, en muchos lugares, pues ya se terminó. Para obtenerlo, destruimos montañas, se contaminan cuerpos de agua, se produce lluvia ácida y se generan enfermedades en los pulmones de los trabajadores del carbón. Generan más liberación de CO2 que ningún otro combustible en el mundo y es uno de los principales ingredientes que provoca el efecto invernadero en nuestro planeta y por lo tanto provoca el cambio climático, incremento de los niveles del mar, sequías, etc. Es como la comida chatarra, fácil de conseguir, muy barata, alta en calorías y sabes perfectamente que te hace daño. En un video anterior, cuando les hablé de la fotosíntesis, comentamos muy por encima de cómo se había formado el carbón. Esta historia empieza en la época del Carbonífero, que es cuando se forma el carbón en un periodo aproximadamente de 60 millones de años, y en el que se van a dar unas circunstancias muy concretas para que se forme este mineral. En esta época esta zona era muy diferente a lo que es hoy en día. Estaba al nivel del mar, había un clima bastante más templado, ya que principalmente los mayores depósitos de carbón se encuentran en Norteamérica, y en ese entonces Norteamérica se encontraba en el Ecuador. Eran zonas pantanosas y el tipo de bosque era diferente, lo que más había eran helechos gigantes. El carbón es una roca sedimentaria, pero necesita un proceso de metamorfismo para crearse. Todo empieza en la diagénesis, que es el proceso en el que la materia vegetal que va muriendo en las zonas pantanosas del Carbonífero se va acumulando bajo el agua en zonas poco profundas. Allí las bacterias aeróbicas, las que necesitan oxígeno para vivir, empiezan a descomponer la materia orgánica hasta que se consume todo el oxígeno y entonces mueren. En ese momento aparecen las bacterias anaeróbicas, las que necesitan un ambiente sin oxígeno y continúan con el proceso de descomposición. Aquí se va formando ácidos húmicos que van a bajar el pH haciéndolo bastante ácido y matando a estas bacterias. En las capas superiores se sigue acumulando materia orgánica, por lo que el ciclo continúa. Así es como se forma la turba, y en este proceso se consigue que aumente la temperatura hasta unos 100 grados, que es cuando empieza el metamorfismo al aumentar la temperatura de la turba, y se transforma al lignito, que se cubre con los sedimentos de los ríos sobre los que se crean nuevas capas de turba, que continuarán con el ciclo. Con el paso del tiempo, los lignitos se van enterrando más y más y aumenta la presión y la temperatura. Hablamos de profundidades de hasta 5000 metros con unos 300 grados y el lignito evoluciona a hulla y a antracita, en un proceso en el que se pierden volátiles, aceites y gases, y se va concentrando el carbono. Entonces, como ya lo mencioné, hay 4 tipos de carbón. El primero es la turba, que es la que se forma en la turbera. Esa turba es, digamos, el principio del carbón. Todavía se puede ver la materia orgánica de la que está formado. Tiene un color marrón,
y se utiliza en jardinería, aunque también se ha quemado mucho. El siguiente nivel de carbón es el lignito. El lignito sigue teniendo así un aspecto un poco terroso. El color también es marrón. Podemos encontrar algunos rastros de materia orgánica, pero en general es más como homogéneo. Y el lignito también ha sido una fuente bastante importante de energía, ya que aunque de menos calorías que el resto de los carbones, pues es más barato. Continuamos aplicando presión y temperatura y nos encontramos con la hulla. La hulla es un carbón bastante graso, que además suele contener cantidades de grisú. El grisú es metano y el metano es un gas que dentro de la mina en concentraciones de entre 4 y 16% es explosivo y cuando sube del 16% es asfixiante, así que es doblemente peligroso. ¡La lengua! Sí, hasta que. Muerde. Por último, la antracita. Este tipo de carbón es un carbón que contiene mucho más carbono que la hulla. Tiene menos impurezas y por lo tanto da un mayor poder calorífico. La antracita se puede llegar a encontrar en zonas montañosas debido a que necesita más presión y temperatura que el resto del carbón. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en el 2021 el mundo usó casi 8.000 millones de toneladas de carbón al año. Los países que usaron más carbón en el 2021 fueron China con 4.665 millones de toneladas, India con 1.018 millones de toneladas, Estados Unidos con 811 millones de toneladas y México se encuentra en el lugar 16 con 16 millones de toneladas. Los países con mayores reservas son Estados Unidos con un 28%, Rusia con 18%, China con un 13% de las reservas totales del mundo. Como vimos anteriormente, China es el país que más usa carbón para mover a toda su industria, y todos sabemos que la industria china es enorme. Por otro lado, Estados Unidos, a pesar de ser el país con mayores reservas mundiales en los últimos años, ha reducido su consumo, aunque el daño generado los años anteriores pues fue mucho. Si pensamos en que llevamos siglos usando este recurso, es obvio pensar que el carbón más fácil de obtener ya se usó. Lo que está en reservas es carbón más profundo, menos volumen, calidad más baja y mayores costos de producción, lo que hace el costo del carbón más caro. Y aunque todavía es negocio sacarlo, con el tiempo ya no será igual. Habrá fuentes de energía más baratas. Por ejemplo, en Estados Unidos disminuyó el uso del carbón debido al desarrollo de la técnica del fracking, por lo que se podía producir más gas natural a mejor precio y con menos contaminación ambiental que el carbón. Y aún así, las protestas por la contaminación del fracking fueron muchísimas, pero ese es tema de otro video. Quizás el carbón sea mal visto en nuestros tiempos, pero fue de gran importancia para el desarrollo de las civilizaciones alrededor del mundo. Los arqueólogos han encontrado evidencia de que los antiguos celtas utilizaban el carbón para forjar herramientas y armas. Durante la Edad Media, el carbón se utilizaba principalmente para la producción de hierro y acero, y en China se empezó a usar hace 2500 años para fabricar herramientas, cocinar y para calentar las casas. Todo este carbón, tanto en China como en el resto del mundo, es usado principalmente para la generación de electricidad y se genera de varias maneras. La manera más común de hacerlo es pulverizar el carbón y quemarlo para producir el vapor que mueve a las turbinas. Plantas con tecnología antigua pueden llegar a tener una eficiencia del 25 al 35%, pero las nuevas plantas pueden llegar a tener más del 40% de eficiencia. Una manera todavía más eficiente es con la gasificación del carbón. La gasificación es el proceso de calentar el carbón en presencia de poco oxígeno y esto libera gas de hidrógeno y CO2. El hidrógeno puede ser quemado y usado como combustible y el CO2 puede ser capturado para no contaminar. Esto sería una planta de carbón IGCC y tiene una eficiencia de más de 45%. La otra ventaja de usar la gasificación es que reduce considerablemente el agua usada en el proceso. Para generar 1 gigawatt en una carboeléctrica por 1 hora y solo pasando por el sistema de enfriamiento de la planta se usan 50 millones de galones de agua por hora y se pierden 300,000 galones por hora en forma de vapor.
pero en el proceso de gasificación la pérdida de agua se reduce a más de la mitad. En Estados Unidos, el estado que produce más carbón es donde vivo yo, Wyoming. Producen el 40% de lo que se usa en todo Estados Unidos y se transporta en tren. El costo por mover una tonelada de carbón es de $6. Y es que lo caro en realidad no es transportar el carbón, sino la salud de los mineros. Es un trabajo muy sucio y peligroso. La expectativa de vida de un minero es muy baja. Entre los colapsos de minas, falta de oxígeno o presencia de gas grisú, inundaciones o explosiones es demasiado. En realidad, la mayoría de muertes causadas por el carbón no son por accidentes, sino por enfermedades pulmonares. Pero a las grandes empresas o dueños de minas no les importa mucho eso y cada vez se extrae más y más carbón. Tradicionalmente la extracción era muy poca y tardada. En la actualidad se pueden extraer largas paredes de carbón, perforar con taladros masivos y se usan maquinarias gigantescas para cavar la tierra. Desafortunadamente, del mismo tamaño es la destrucción que dejan en la superficie. En conclusión, el carbón ha sido una fuente importante de energía a lo largo de la historia y sigue siendo utilizada en muchos países, pero también es una de las fuentes de energía más contaminantes y peligrosas. Su uso ha tenido un gran impacto en la economía, la industria y el desarrollo, pero también ha generado problemas ambientales y de salud. A medida que se agotan las reservas más accesibles de carbón y se desarrollan nuevas fuentes de energía, el futuro de esta fuente de energía es incierto. A pesar de sus ventajas y desventajas, es importante continuar debatiendo y explorando formas más eficientes y menos contaminantes de utilizar el carbón. Ahora sí que como dicen los chavos, ¿no? XD. XD y F en el chat. Pues hasta aquí llegó el video de hoy. Denle like, suscríbanse, pónganme en los comentarios lo que opinan acerca del carbón y pues nos vemos en el próximo video. Bye.